Estás escuchando Socios a la Fuerza. Bueno, en este bloquecito de Socios a la Fuerza lo tenemos al licenciado Jorge Duarte, que va a hablar sobre paritarias, y les vamos a prestar mucha atención. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el estado de las paritarias, las que están cerradas, las que están todavía en negociación. Mayra, ¿qué es una paritaria? Como todos sabemos, una paritaria es la negociación de los gremios, la herramienta de los trabajadores y las patronales para conseguir aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales. Bien. La primera que cerró este año, que marcó el primer porcentaje para seguir, fue la paritaria de aceiteros. Consiguieron un 24%. Fueron los primeros que cerraron sus negociaciones. Después cerraron los obreros vitivinícolas. Consiguieron también un 25% para los empleados del sector. Mirá vos. Porcentajes bastante interesantes, previos a que el gobierno intente por lo menos frenar un poco las alzas de salarios pidiendo un tope de un 20%, ¿sí? Por ejemplo, después cerraron paritarias los panaderos con un 24% en dos partes, como lo dijimos la semana pasada. Cerraron paritarias el personal no docente de escuelas privadas con un 30% y los porcentajes empiezan a bajar. Por ejemplo, los docentes en paritarias consiguieron solo un 19%, no hubo acuerdo y las partes no se pusieron de acuerdo, el gobierno y los gremios no llegaron a un acuerdo y unilateralmente el Ministerio de Educación decidió darles un aumento sin que firmen las dos partes. Ese aumento fue del 19%. Sí, déjame entender una cosa. Dime. A ver, Vitivinícolas. Vitivinícolas y aceiteros, Sí. que no son dos gremios muy fuertes. No son gremios fuertes. Todavía prácticamente no cerraron los gremios más fuertes, salvo el de docentes. Claro, a ver, a eso iba, ¿no? Este tipo de gremios, ¿no? Como que no son tan fuertes, consiguieron más que los docentes que reclamaron y hicieron paro. 19%. Otro gremio importante que sí cerró fue el de la Unión Tranviaria Automotor, la UTA, que cerró solo el 18%. O sea, pero claro, pero es al revés, digo, ¿no? Los gremios más fuertes están cerrando porcentajes más bajos. Lo que la lógica indica no se cumple. Los gremios que tienen más posibilidades de protestar son los que están consiguiendo peores aumentos. O sea, más posibilidades de protestar y meter presión, ¿no? Digo, porque un paro de la UTA sería significativo. Digo, no es joda un paro de la UTA. Bueno, este 18% de la UTA lo cerró para el área metropolitana. Ahora la UTA el miércoles hay un paro de los trabajadores del interior del país de corta y media distancia pidiendo aumentos al menos parecidos al que consiguieron en el área metropolitana. Mira. ¿Y por qué puede ser esta tendencia, digamos, que los gremios que más presionan obtengan menos? Bueno, porque hay un acuerdo claro en la CGT entre los moyanistas y los no moyanistas. Los moyanistas son los que ahora están pidiendo porcentajes más altos, con Moyano a la cabeza, que está pidiendo un 30%, muy lejos de lo que pidió el año pasado. El año pasado el que ponía los topes a las negociaciones paritarias era Moyano, en concordancia con el gobierno. Ahora Moyano y el gobierno están en disputa. Moyano pide porcentajes que el gobierno no quiere negociar. Por ejemplo, Camioneros pide un 30%, el gobierno está diciendo que el tope de paritarias debería ser de 20%, que es lo que negocian los gremios que están alineados con Lescano, por ejemplo. Después, gremios que ya cerraron sus paritarias son los estatales de 3 provincias: Capital, Provincia de Buenos Aires y Córdoba. En la provincia de Buenos Aires cerraron el 21%. En la ciudad de Buenos Aires, en Capital, cerraron un 23% y en Córdoba lograron sacar un 25%. Esto es algo muy conflictivo, hay paritarias en todas las provincias y en todas se está poniendo especial énfasis en trabajadores de la salud, en trabajadores estatales y en judiciales, porque los aumentos son bastante bajos, las provincias están casi todas con números en rojo y los trabajadores piden sumas de arriba del 20%, como la lógica indica por el aumento de la canasta básica. Paritarias que están todavía abiertas y que están en discusión. Tenemos la de pesqueros, que actualmente está en conciliación obligatoria. Los pesqueros están reclamando un 25% de aumento. Las empresas están ofreciendo un 15%, hay una diferencia prácticamente insaldable del 10%, no hay acuerdos, en las últimas 3 semanas no hubo acuerdos. Y para que no haya paro, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria por 15 días. Vamos a ver qué novedades surgen al respecto. Los metalúrgicos están negociando desde hace un tiempo.
los metalúrgicos están pidiendo un básico de 4.000 pesos, lo que sería un incremento del 20%. En la última reunión los empresarios ofrecieron un 20%, están a 3 puntos de diferencia. El Ministerio de Trabajo, para evitar paro de metalúrgicos, también decretó la conciliación obligatoria de 15 días. Bien. Los docentes universitarios son otros que están en conflicto, hicieron paro la semana anterior. La primera oferta fue del 18,5% de aumento, la segunda oferta mejora un poco, es del 20,5%. La CONADO Histórica ya rechazó el porcentaje y planea seguir un plan de lucha. Okay. Tenemos los trabajadores de prensa en paritarias. Los trabajadores de prensa hace más de un año que están con las paritarias abiertas y no tienen avances. El sector empresario solo ofreció el 15% en partes desde hace más de un año y medio, por lo tanto vienen muy retrasados. Los trabajadores no aceptan y siguen en conflicto, en retiro de firmas y paro. Trabajadores gráficos planean llegar a acuerdo antes de fin de año, están pensando en un aumento que ronde entre el 22 y el 25%. Los trabajadores bancarios, uno de los gremios que está metiendo más presión. Los bancarios planean conseguir un 24% de aumento y un 2% extra que salde lo que tienen que pagar por el impuesto a las ganancias que cobran que tienen que tributar por cobrar más de 5.700 pesos. Siempre y cuando no haya un aumento del piso de ganancias van a solicitar el 24% y el 2%. Los trabajadores bancarios dicen que las empresas están en condiciones de pagar eso por las ganancias extraordinarias que están teniendo estos años y que no lo van a negociar. Creo que lo van a conseguir. Los bancarios por lo general últimamente consiguen llevar adelante todas sus reivindicaciones. Sí. Trabajadores del subte están en pleno conflicto. Tuvimos un paro la semana pasada y levantamiento de molinetes. Esta semana sigue. Hay levantamiento de molinetes y paro para el jueves de 19 a 23 horas. Ahora tenemos una comunicación con un compañero del subte como para darle un poco más de volumen a esta información. Estimado Quique, te saluda Leonardo de Socios a la Fuerza, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas tardes. Bien, disculpa la demora. No, por favor. Queríamos preguntarte cómo viene el conflicto que están manteniendo el sector que ustedes representan. Bueno, lamentablemente no tenemos buena noticia, la situación está complicada, a pesar de los 2 días de apertura de molinete, el paro del día jueves, el impasse que hubo durante el día viernes. Hoy seguimos sin que la empresa Metrovías nos convoque a tener cualquier tipo de diálogo vinculado con las paritarias salariales. Por eso mismo, hoy en conferencia de prensa a la 1:30 anunciamos las medidas que se llevarán a cabo durante esta semana, que van a ser apertura de molinetes los días martes y miércoles de 17 a 19, en una serie de estaciones que no recuerdo ahora, pero que pueden consultar en nuestra página web del Sindicato del Subte. Y de no haber algún tipo de llamado o de respuesta por parte de la empresa, el jueves nuevamente vamos a parar el servicio de subtes. En este caso será desde las 19 hasta las 23, es decir, hasta el cierre del día. Hola, Quique, Jorge te saluda. Te hago una consulta. ¿Cuáles son las perspectivas de las paritarias? Ustedes tienen pensado negociar en paritarias salarios de los trabajadores de subte. ¿Cuál es la posición de la UTA? ¿Nuestra posición? La de ustedes y la de la UTA. Bueno, la posición que se consensuó en base a todas las posturas que han aportado los compañeros de base a través de los delegados y que se refrendó en un plenario es de pedir un 28% de aumento en el salario básico, en los viáticos y digamos en todos los ítems remunerativos como falla de caja, horas nocturnas, aumentar la antigüedad que percibimos actualmente, que es del 1,3%, y elevarla al 2%, y además la recategorización de los boleteros, que es algo que había quedado pendiente desde el año pasado. Además, queremos discutir una modificación en el régimen que tenemos de licencias laborales. Desconocemos, la verdad, porque no fue ni siquiera consultado en ningún lugar de trabajo cuál es la postura que llevaría la UTA. Lo que sí tenemos es la experiencia negativa de ver que ellos han firmado un convenio con los colectiveros del 18%, que realmente es una suma bastante baja y bastante por debajo de la inflación real. Exactamente.
Te hago una consulta más. Entre estas exigencias de los trabajadores, ¿hay también exigencias que tienen que ver con las medidas de seguridad, de higiene de los trabajadores y de los usuarios del subte? Sí, por supuesto, digamos, las principales son las que te nombré, pero sin lugar a dudas, en la paritaria uno discute además cosas relacionadas con la seguridad y el mantenimiento y la inversión en los trenes. Nosotros tenemos en cuenta siempre que en un subte viajamos nosotros como trabajadores, pero además viajan nuestras familias. Los usuarios son como nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos son usuarios del subte. Es decir, que la preocupación porque el subte sea más seguro y confiable es algo que está siempre pendiente entre nosotros. Además, las condiciones laborales en los lugares estrictamente de trabajo es algo que ha surgido con muchísima más fuerza luego del lamentable homicidio laboral que sufrió nuestro compañero Diego Martínez el mes pasado. Bien. Buenas tardes, Quique. Mayra te hace la última pregunta. Hola Mayra, buenas tardes. ¿Cuáles son las medidas a tomar en caso de que el jueves no consigan ningún tipo de respuesta? O sea, hasta el jueves más o menos tienen un plan de acción. ¿Qué sucedería si hasta la próxima semana no hay novedades? Vamos a seguir profundizando el plan de lucha, eso sin lugar a dudas. Las medidas, seguramente una vez finalizado el paro del día jueves, automáticamente van a empezar en todos los lugares de trabajo las charlas, las discusiones, las propuestas. El viernes en la reunión de la Secretaría Gremial se buscará llegar a un consenso entre todas las posturas y trataremos de ya durante el fin de semana o el lunes a más tardar anunciar, como lo hemos hecho en estas últimas 2 semanas, cuál será la medida. La idea es tratar de minimizar el impacto sobre los trabajadores, por eso abrimos Molinete durante 2 días, de forma de compensar un poco el perjuicio que sabemos que le vamos a causar, la molestia que le vamos a causar el jueves, pero que no nos queda otro remedio. Por eso no queremos tomar medidas de fuerza sorpresivas. Queremos que durante estas 48 horas el gobierno de la ciudad, que es el propietario de los subtes a través de SBASE, llame a la reflexión a la empresa Metrovía, que es la concesionaria del servicio, que es la responsable de que el servicio funcione, y como empleadora es responsable de sentarse con sus empleados a discutir las paritarias. Bueno, Quique, te agradecemos mucho la comunicación, un abrazo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, para terminar el informe vamos a ver los 2 o 3 gremios que faltan, que están en negociación. Sí. Tenemos el de madereros, que está en conflicto. Los madereros están exigiendo un aumento superior al 20%. La Cámara, que agrupa a los empresarios del sector, no les llega a ofrecer ni siquiera 15%. Por lo tanto, están evaluando cuáles son las medidas a tomar. No más madera. No más madera, los químicos. El convenio colectivo de trabajo de los químicos vence en mayo. Ya empezaron las negociaciones para la renovación. El año pasado los químicos consiguieron un 28%. Este año ya arrancan un poquito más abajo, van a arrancar pidiendo el 25%, por lo que se espera que cierren un poco más abajo todavía, en un 22, 21, ¿no? Perfecto. Y por último tenemos los trabajadores judiciales. Los trabajadores judiciales bonaerenses, que hoy estuvieron en paro por 3er día consecutivo, están pidiendo un aumento del 30%, el gobierno de Scioli solo le ofrece el 21%. Miércoles, mucha diferencia. Hay mucha diferencia y parece insaldable por el momento porque las cuentas en la provincia no cierran demasiado. Bueno, hasta acá las novedades, volveremos cuando tengamos que informar nuevamente. Gracias, Jorge. Podemos encontrar más información en tu blog, que es escritosdeclase.blogspot.com. Si no, por Twitter en @ludistas. Y antes de irme, te voy a decir a alguien que me pidió la información por Twitter, que es sobre los trabajadores del seguro. Me preguntaba cuál era el acuerdo. Los trabajadores del seguro cerraron para este año un 25% de aumento en 4 partes, que se termina de pagar en noviembre de este año. Así que en el total del año va a conseguir un 25% de aumento. Buenísimo. Bueno, nos vemos luego, Jorge. Hasta luego.